Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de energía eólica. En esta sesión vamos a continuar explorando estas ideas sobre cómo son los primeros modelos que se utilizaron para describir cómo se extrae energía de un aerogenerador. El primer modelo que presentamos es el modelo de disco actuador, y este modelo de disco actuador no tiene nada de aerodinámico. Está totalmente puesto en un escenario en donde el fluido es incompresible, no tiene perturbaciones y todo es bonito. La realidad es que no es así la naturaleza, pero es el primer modelo. Este primer modelo, de las cuestiones interesantes que podemos extraer de él, es el primer límite teórico que tiene uno de estos dispositivos para extraer energía. Para esta sesión, lo que voy a tomar es prácticamente las mismas ideas de disco actuador, pero con una pequeña diferencia. La pequeña diferencia que voy ahora a introducir es la rotación en la estela. Entonces, para eso, todo lo que voy a platicar el día de hoy es esta teoría de momentum, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar platicando sobre la teoría de momentum. La teoría de momentum que yo presenté la sesión pasada también es una teoría de momentum, porque eso es lo que se conserva, ese producto de masas por velocidades. Y esa conservación, ahora lo que vamos a agregar es con rotación de estela. Eso es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Para esto, todo el trabajo que vamos a presentar, bueno, la mayoría es de Glauert, y lo que él concibe una vez que incide el viento sobre el disco actuador es introducir dos fuerzas. La primera, que es una fuerza axial, es decir, hay una interacción del viento con el disco actuador y eso genera un empuje sobre la superficie del disco. Muy bien, entonces, esta fuerza entonces es en dirección del movimiento. La segunda es una fuerza tangencial. Y esta es una fuerza tangente a las líneas de corriente, es decir, es una fuerza que se genera después de interactuar con el disco y es tangente, ¿no? O que es ocasionada por esta interacción con el disco. Entonces, es una fuerza tangente y se origina por la rotación. O, diciéndole de otra forma, por la velocidad angular. Lo que Glauer propone es, ahora voy a utilizar una vez más, ¿no?, mis habilidades artísticas, donde tengo tres áreas. Y ahorita voy a comentar por qué estoy dibujando anillos. Muy bien. Evidentemente lo que estoy dibujando es el disco actuador en los distintos momentos. El primer momento es cuando tienes un viento libre, o el famoso V infinito. El segundo momento, o el último momento, lo podemos poner como VW, que es la velocidad en la estela, o V-wake. Y vamos a poner dos líneas de corriente, bueno, distintas líneas de corriente. Van a estar delimitando, como ya sabemos, ¿no?, de la teoría de BEM de la sesión anterior, que hay una zona
que tiene una diferencia de presiones que es precisamente en esta sección del disco actuador. Y hay una disminución de velocidades y esta disminución de velocidades lo que genera es un aumento en las áreas. Voy a tomar entonces otras líneas de corriente con estos pequeños anillos que se están generando. O sea, porque como voy a tomar una descomposición de fuerzas, y una descomposición de fuerzas va a ser evidentemente en función de la velocidad angular. Bueno, para empezar, ¿dónde quedan estas velocidades angulares? Bueno, vamos a decir que la fuerza o la velocidad de rotación en el disco actuador tiene una velocidad angular omega mayúscula y cuando sale tiene una velocidad omega minúscula, donde omega minúscula es mucho menor que omega mayúscula. Es decir, viene el viento, interactúa con el disco actuador. Una vez que interactúa con el disco actuador, se genera una velocidad angular y conforme te vas alejando de esta velocidad angular y como se están restableciendo las velocidades y las presiones, la velocidad en la estela, la velocidad angular en la estela es menor. Habría que decir también, ¿no? Que bueno, fundamentalmente. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa si yo sigo. Estamos partiendo prácticamente del mismo ejercicio de disco actuador. Lo único que voy a introducir es una interacción extra una vez que pasa después del disco. Entonces, si yo sigo, por ejemplo, un volumen, una línea de corriente que arranca en el punto rojo, pues no tendré mayor diferencia a lo que ocurría con el caso anterior, ¿no? Porque lo único que iba a pasar era que iba a generarse una diferencia de presión y esa diferencia de presión, pues tan, ¿no? Ahora, lo que va a pasar es que se va a generar movimiento. Entonces, este movimiento va a afectar que va a empezar a girar. Y mira, nada más. Entonces, tenemos una partícula que se mueve en esta dirección, interactúa con el rotor entonces le genera un movimiento a este pequeño volumen de control que estoy moviendo y se genera este movimiento tangencial, ¿no? Es una fuerza tangencial que hace que la partícula o esta línea de corriente se cambie, ¿no? Cambie de dirección. Entonces, pues la verdad es que me quedó bastante bien, ¿no? Entonces, solamente voy a ponerlo, ¿no? La línea roja representa una línea de corriente del lado izquierdo, pues no hay mayor cambio y del lado derecho, o sea, una vez que interactúa con el disco actuador, genera un movimiento de rotación. Entonces, una vez superada y el disco actuador, induce un movimiento tangencial, ¿no? Una fuerza tangencial. ¿Ok? Listo. Básicamente. Entonces, si ustedes recuerdan, ahorita voy a retomar, ¿no? La nomenclatura. Es más, la voy a apuntar acá. Yo creo que sí, la voy a apuntar acá. Tal vez solo voy a tomar colores diferentes. Solo recordar que acá tenemos V infinito. Luego tenemos una presión infinita. O sea, solo lo único que está diciendo es que son imperturbables, no es que sea una presión infinita. Luego tenemos una velocidad en W. Una presión más, una presión menos, es decir, hay una caída de presiones. Y voy a poner distintas áreas, ¿no? Bueno, distintos momentos. Aquí voy a poner que este es un momento 1,
un momento 2, un momento 3 porque pasa después del disco y un momento 4. Y solamente decir que hay una velocidad aquí en el disco y una velocidad, perdón, creo que, si mal no me acuerdo, en lo que usaba yo era la D minúscula, si mal no recuerdo. Entonces, ahí lo voy a dejar para que si están conmigo acompañándome en la nota, no la pierdan. Porque, pues voy a iniciar, ¿no? Entonces, lo primero que lo que voy a hacer, ya, o sea, este es mi marco, el fenómeno físico que voy a estudiar es este, y lo que voy a encontrar o voy a buscar son ecuaciones para expresar lo que hicimos la vez pasada fue fundamentalmente expresar las ecuaciones de empuje. O sea, es decir, hay un cambio en la presión y entonces voy a identificar las fuerzas de empuje, cómo se modifican en el disco actuador. Y ahora lo que voy a hacer es, una vez que yo induzco un movimiento o una fuerza tangencial, pues la voy a describir, ¿no? Esa fuerza tangencial evidentemente va a estar relacionada con la velocidad angular, o sea, con omega mayúscula. Entonces, mientras más rápido gire el aerogenerador, eh, pues entonces estaré induciendo una mayor eh, fuerza tangencial, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar expresiones para describir las fuerzas axiales y las fuerzas tangenciales. Entonces, la fuerza axial, la realidad es que la fuerza axial ya la hicimos la vez pasada, porque la fuerza axial lo que hicimos fue totalmente decir que eso es lo único que iba a sobrevivir y eso es lo que nosotros le pusimos como la T, ¿no? Como el empuje. Ahora lo voy a denominar como así, fuerza axial, ¿no? Entonces voy a poner fuerza axial. Y simplemente lo voy a poner como f de x para decir que es la componente que va en dirección de las x. Y lo hicimos, ya lo hicimos que lo único que nos hace falta es llevar la forma de la expresión en su forma diferencial. La forma diferencial va a estar dada por el anillo que yo estoy dibujando. Mientras más grande sea el radio de este aerogenerador, mayor será esta velocidad angular, o mientras más cerca estoy, serán las velocidades angulares menores. Entonces, por eso lo que observaremos es que en realidad la descripción de fuerzas estará en relación a las rotaciones o a la ubicación dependiente del radio. Eso es a donde vamos a llegar, ¿no? Cuando lleguemos a la tangencial. Voy a mover aquí un poquito, espero que hayan tenido oportunidad de copiar este tema. Y muy bien. Y ahora, muy bien. Sí estoy grabando, ¿verdad? Sí, sí está grabando. Ok, perdón. Entonces, ya sabemos, yo acabo de introducir algunas nomenclaturas, ¿no? Acabo de poner punto 1, 2, 3 y 4. Entonces voy a ahora tomar esto para hacer las descripciones porque eh, estoy combinando un poco la notación porque si ustedes buscan en los distintos libros, la van a encontrar fundamentalmente en dos versiones. La primera es que sea las velocidad 1, 2, 3 y 4 o la velocidad infinito, la velocidad en el disco y la velocidad en 4. Entonces, estoy un poco mezclando las notaciones, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Así las van a encontrar en las distintas referencias que ustedes encuentren o busquen. Entonces, por ejemplo, aquí las cosas que asumimos desde la sesión pasada es que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 4, que va a ser igual a la presión infinito. Eso ya lo sabíamos. O sea, lo que estamos diciendo es que la presión afuera del disco actuador, de la región del disco actuador es igual. Eso ya lo habíamos dicho. Y la segunda que ya habíamos platicado es que la velocidad en 2 y la velocidad en 3 va a ser igual a la velocidad en el disco. Esas dos velocidades son las que son iguales. Y eso es lo otro. Entonces, la velocidad 2 será igual a la velocidad 3, igual a la velocidad en el disco. El aumento de la presión, y esto es lo que hicimos la vez pasada, es decir, que será un medio de ρ por estos
de una de las expresiones que nosotros ya habíamos sacado. Lo único que nos hace falta es escribir este aumento de la presión en una forma diferencial. Es decir, en forma diferencial, la fuerza axial eh, que es esta. Sí. El cuadrado de, bueno, el que tiene ahí arriba, ¿no va en BW? No, no, no. Va afuera. Fuera, va afuera. Sí, lo podemos. Ah, oh, espérame. O yo lo estoy regando. Sí, creo que. Uy, déjame ver. Sí, creo que sí, porque la que sigue lo tiene igual. Sí. Sí, perdón. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, yo creo que de una vez voy a modificarle aquí porque luego la riego. Muy bien. Gracias. Ok, entonces esta es la diferencia de presiones menos P3, ahora sí, por la diferencia del área. Esto va a ser la fuerza. O sea, la diferencia de presiones en una zona, en el punto 2 y en el punto 3, eso es lo que nos va a generar la componente tangencial. Lo único que hay que definir acá es que es de A. Entonces, la diferencial de área será el anillo, ¿no? El área definida y eso es lo que yo mostraba en esta ilustración. Esos son los anillos que yo voy a identificar como los diferenciales de área. ¿Ok? Entonces, pues está fácil, ¿no? Nada más sacar cómo calcularla, ¿no? Entonces, una cosa antes de definir la diferencial de área. Entonces, decir que, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos cómo podemos escribir el aumento en la presión, ¿no? Entonces, esto implica que un medio, perdón, aquí está, que un medio, que F, diferencial de F de X, será igual a un medio de ρ por estas velocidades al cuadrado, que efectivamente estaban mal, gracias de nuevo, por el diferencial de área. Recordando, ¿no? De la sesión anterior, que tenemos este factor de inducción, lo de velocidades, en donde A lo podemos escribir como esta diferencia de esta relación de velocidades, de la velocidad incidente entre la velocidad del disco. Esto implica entonces, ¿no? También ya sabíamos, ¿no? Que la velocidad en el disco nosotros la podemos escribir como la velocidad en el disco como b infinito por 1 menos a. Y la otra expresión que también ya habíamos visto es que BW la podemos escribir como B infinito por 1 menos 2 veces A. Esto ya lo habíamos hecho. Ahora, el empuje, ¿no? Sabemos también que es la ecuación 17, ¿no? De la sesión anterior. El empuje será 2ρ
por el área del disco por la velocidad cuadrada de A por 1 menos A. Esto es la ecuación 17 de la sesión anterior. Entonces ya tenemos todos los elementos para escribir la diferencial de X o la componente axial, que es un medio de ρ, y lo único que vamos a imponer como el área es 2πr diferencial de el radio. Y eso es todo, ¿no? Eso es lo que es el área de ese anillo. Un medio de ρ. Y eso, bueno, pues no, creo que no ha tenido tanto problema. Y esta va a ser nuestra ecuación ecuación 1 de la sesión de hoy. Muy bien. Entonces, lo único que hemos hecho hasta ahorita es describir y descomponer estos dos elementos. Bueno, el primer elemento, que es la fuerza axial, y nos recargamos totalmente en las expresiones de empuje que ya habíamos calculado la sesión anterior. Y lo único que hicimos fue definir una sección, la sección del área como 2πr diferencial de R. Y ese es el área de ese anillo sobre el cual se está ejerciendo el empuje. Muy bien. Ahora, pues vamos a analizar lo que sigue. Antes de entrar, vamos a recordar algunas ecuaciones relacionadas con velocidad angular, ¿no? Entonces, nada más recordar, vamos a recordar algunos conceptos. De mecánica, que seguramente ya todos la llevaron, la disfrutaron. Creo que su maestro, el profesor, es Miguel, ¿no? Que también es muy buen profe. Entonces, I es el momento de inercia en un anillo. L igual a I omega, esto es el momento angular. Y el torque lo voy a poner como el cambio, bueno, es el cambio del momento angular con respecto al tiempo. Y esto es el torque. Es decir, si hay algo que está girando, ¿no? Que es un anillo, hay un momento angular y ese momento angular estará relacionado con la velocidad angular, que es omega, y en función de qué tan alejado estés del centro, tendrás distintos torques, ¿no? O sea, si tienes un radio muy grande o este es el centro del anillo y esto es lo que va a girar, entonces dependiendo de en dónde estés, tendrás, o sea, ubicado a lo largo del eje, tendrás distintas velocidades angulares porque el área o la distancia que recorre la punta, aunque tengas las mismas RPMs, es mucho mayor que la distancia que recorre el centro del lápiz, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que todo el movimiento sea uniforme, debes de tener distintas velocidades angulares. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Y estas distintas velocidades angulares va a generar en su momento o en las distintas posiciones distintos torques. Muy bien. No acabé. Entonces ya, porque ya aquí ya tengo todo, ¿no? Para decir entonces que esto implica que el torque será de I omega de T y I omega sabemos que es mr cuadrada, ¿no? Entonces es la D en dt de mr cuadrada omega. Ya voy a quitar la tapa de esto. Bueno. Bueno, sí está bien. Omega. Y esto es de m en dt r cuadrada omega. Y ya. Básicamente. Muy bien.
Ahora sí. Entonces, retomando la segunda mitad de la interacción con el disco actuador, las palas sí, voy a decirlo aquí. Entonces, ahora en esta parte del análisis, lo que vamos a hacer es platicar o deducir la fuerza tangencial. Muy bien. Ahora sí. Entonces, las palas giran a una velocidad omega y la estela omega con omega mucho menor que omega mayúscula. Lo único que dice es que la velocidad después o la velocidad en la estela es mucho menor, ¿no? Con la velocidad que se induce desde el principio porque todo se tiene que ir restableciendo, ¿no? Entonces, para un elemento pequeño, un elemento de torca, tenemos que será el cambio de la masa por omega r cuadrada. Dm punto es dm en dt, ¿no? Y entonces, para un elemento del anillo, dm punto, lo podemos expresar como rho a la velocidad en el disco, y dm punto, entonces será en donde el área es 2pi r de r, es rho por 2pi r diferencial de r, la velocidad en el disco. Esto implica entonces que la torca la puedo expresar como, perdón, la diferencial de la torca, ¿no? Porque eso es lo que quiero, pues ya prácticamente ahí está, nomás hay que escribirla, ¿no? La diferencial de la torca, pido esquina, la diferencial de la torca será igual a ρ2 pi r diferencial de radio por, ahora sí, y ya nada más es multiplicar de m punto por omega r cuadrada, ¿no? La velocidad en el disco por omega pequeña r cuadrada. Y básicamente, ¿no? Con eso tengo la diferencial de la torca. Aquí la reescribo de una forma distinta, pero no tiene caso. 2pi r de r, volver a escribir. Sí. Ok. Muy bien. Y algo interesante que se puede definir es en estos términos de ir adimensionalizando estos análisis, definimos A' como el factor de inducción angular. Es decir, A' va a describir la relación que hay entre la rotación que se induce en la estela con la rotación que se induce en las palas o en el disco y lo que ocurre en la estela. Entonces recordemos que omega ocurre en el disco actuador y omega minúscula ocurre en el disco. También nosotros ya sabíamos, y eso, bueno, también ya sabíamos cómo escribir las velocidades en el disco en función de A, ¿no? Entonces vamos a utilizar estas dos velocidades. O sea, hay una velocidad infinita y podemos describir cómo cambia con la velocidad en el disco, y hay una velocidad angular en el disco y cómo cambia conforme avanza en la estela. Entonces vamos a integrar todas estas expresiones en una sola. Entonces también sabíamos, ¿no? La velocidad en el disco, o V2 o V3, o la velocidad en el disco, va a ser igual a B o B infinita por 1 menos A. Esto implica que
La torca la puedo escribir como 4A' por 1 menos A por rho B omega R cúbica, y esto es B infinita, pi R de R. Aquí lo que estoy haciendo es pues utilizar A' y utilizar la velocidad en el disco para reescribir la ecuación de la torca. Esto es lo que estoy utilizando. Hay que hacer un poco de álgebra en estos, pero vamos, no me quiero distraer ahí porque hay todavía algunas cosas que quiero presentar, ¿no? O sea, llegamos a la expresión de la torca. Esta es la expresión número 2. Y de aquí nosotros ya podemos sacar la potencia, porque la potencia pues es en función de la torca y multiplicada por la velocidad angular. Entonces, esto implica que la potencia diferencial de P va a ser igual a omega por D torca. Y entonces esto implica que dP, pues es sencillamente multiplicarlo y aquí hay una omega, lo que cambiará la expresión es que tendremos una omega cuadrada, ¿no? Esa es la diferencia y bueno, de todas maneras se reescribe, pero es esencialmente lo mismo. Es 2A' por 1 menos A, o sea, hay una cuentita ahí antes, nada que extrañar, omega cuadrada, R cuadrada, 2 pi R de R. Y está agrupado de una forma distinta. O sea, como nosotros lo estamos viendo aquí es lo que integra en el área, las velocidades angulares y la velocidad angular, que es omega, y la relación de velocidades. Una es la velocidad de incidencia y la velocidad de salida en la estela y las velocidades con la torca, ¿no? Que es A', que es el término que acabo de presentar. Muy bien. Ahora, con esto vamos a recordar, recordemos que la potencia sin rotación lo que ahora hacia donde me dirijo es identificar este punto de transición entre la potencia que incide sobre el disco y después la potencia que sale del rotor. Porque hacia donde me dirijo es plantear una nueva relación que se utiliza muchísimo en el área para después construir el factor de potencia, ¿no? Que es uno de los términos muy utilizados. Y por eso quiero apurarme un poco acá, porque quiero presentar algunos conceptos relacionados con factor de potencia que son muy utilizados. Entonces, retomo. Voy a igualar qué es lo que ocurre con la potencia cuando incide y con la potencia cuando pasa a través del rotor. Entonces, ya tenemos una primer potencia, que es la potencia de rotación o la potencia de torca, y la otra es la potencia antes de que interactúe. ¿La puedo calcular? La verdad es que sí, ya lo hicimos también la sesión pasada. La potencia sin rotación es equivalente a esta expresión. Esto es lo que habíamos hecho la sesión pasada y nosotros usamos este término para el cálculo del CP, que es esta relación de potencias, ¿no? Entonces, el área del disco por B infinito al cubo por A por 1 menos A al cuadrado. Ok, esto es de el lado izquierdo porque cuando pasa del lado derecho y relaciono con la velocidad de la estela, por ahí aparece un 2A, ¿no? Entonces, la forma diferencial, entonces, de la potencia, pues es sencillamente escribir el término del área del disco como lo hemos estado escribiendo, que es 2 pi R de R. Y eso es lo que voy a incluir aquí. Entonces, escribiendo esto entonces de forma diferencial, esto es 2 por A por 1 menos A al cuadrado por rho B cúbica infinito por 2 pi R de R.
Y esto es la forma de escribir el área. Y esta es mi expresión número 4. Ok, entonces si se fijan, tengo dos momentos. Un momento antes de la estela que se induzca la rotación y ya tengo la potencia. Y luego tengo un momento después que interactúa con el disco actuador, se genera la rotación y se genera la potencia. Vamos a ver qué pasa si yo igualo, porque en algún momento de las dos áreas, estas dos tienen que ser iguales, ¿no? Entonces voy a igualar. 3 con 4. Y lo voy a poner aquí clarito, ¿no? Vamos a tener la parte izquierda, que es 2A' por 1 menos A, rho b infinito, omega cuadrado, r cuadrado, por 2 pi r de r. Y todo esto es con rotación. Y esto va a ser igual a 2 por A, que es la expresión que acabamos de sacar diferencial, sin rotación, ¿no? Rho b infinito, cúbica 2 pi r de r, ¿no? Y esto es sin rotación. En lo que yo tomo agua, ustedes pueden llegar a la expresión, a una expresión en donde que sucede de esta igualdad. ¿Qué es lo que se tendría que ir? Pues analizándola de entrada, 2 pi r de r aparece en ambos lados, ¿no? Y así sucesivamente. Habría que analizar, por ejemplo, tengo el 2 pi r. Si inicio 2, con el 2 se me va, 2 pi r de r con 2 pi r de r también. Omega cuadrado sobrevive, r cuadrado sobrevive. Entonces, pues hagámoslo, ¿no? Voy a empezar a escribir un poquito, ¿no? Nomás quería darles un poquito de tiempo para que avanzaran, porque a la expresión que hay que llegar, ¿no? Por favor, háganlo, ¿no? Son dos renglones. Esto es A por omega cuadrada. Estos errores es mi cuerpo pidiendo paz y tranquilidad. Esto es omega cuadrada, r cuadrada, sobre b0 cuadrada. Y del otro lado queda A por 1 menos A. Y acá es A'. Aquí hay que llegar, ¿no? Entonces, si todos llegamos a este mismo sitio, algo interesante es que existe una relación entre las velocidades angulares, que es A', y las velocidades tangenciales. Y como yo lo decía al principio, van a estar relacionadas por un término que también es muy interesante, que se utiliza muchísimo, que es la relación, que es la razón de velocidad local. Aquí aparece esto es lambda cuadrado, entonces esto es lambda r, que es omega r entre b infinito, y aquí me falta un cuadrado. Bueno, esto es entonces A' por lambda r cuadrado igual a por 1 menos A. Y esta es una expresión que se utiliza muchísimo porque lo que podemos reescribirla, ¿no? Lambda r cuadrado será igual a la razón entre A por 1 menos A sobre A', y ver que esto será una relación de unidades entre R omega cuadrado, R cuadrado, e infinito cuadrado. Entonces, no sé si lo observan, o sea, hay una relación entre las velocidades angulares y la velocidad incidente. Y esto evidentemente está en función del radio. Y también está puesto del otro lado, eso es lo que se observa, ¿no? O sea, A', que es esta razón entre las omegas, y A, que es la razón entre la velocidad de entrada y la velocidad de la estela.
Entonces, ahorita lo que quiero es cerrar esta sesión dándole un poquito más de interpretación a este tema. Entonces, voy a presentar y a definir el lambda, lambda R, que formalmente es la razón de velocidad local, que es la razón de la velocidad angular R entre la velocidad de entrada, que es B infinito. Si R es igual a R, es decir, el radio que estoy analizando es el radio total de las palas, entonces tengo lambda se convierte, lambda R se convierte en lambda, y esto es omega R entre B infinito. Ya esta es la razón de velocidad en la punta. Y esta es una razón muy utilizada. O sea, lo que estamos analizando es si lambda R es dependiendo en qué ubicación de la pala estés. Lambda normal, o bueno, lambda, es la velocidad en la punta del aspa. Y entonces esto lo que va a definir es la velocidad de rotación, que es omega, ¿no? Que esa es la velocidad de rotación del rotor, y la velocidad de incidencia. Entonces, pues es una razón muy interesante porque lo que está diciendo es que a velocidades altas o a V infinito alta, pues tendrías algunas rapideces altas, ¿no? Y esto, si tú quieres analizarlo a cada uno de los pasos al interior de la pala, pues entonces tendrías que utilizar a distintas omegas. Y regularmente la omega está dada, omega minúscula, está dada por la ubicación en el radio, ¿no? Entonces, esta relación entre la velocidad angular y la velocidad de entrada. Y, ok. Muy bien. Retomando entonces, o sea, ya sabíamos, ya teníamos, aquí hice un pequeño break, ¿no? Igualando las dos potencias, la potencia sin rotación y la potencia con rotación, y me encontré una relación que es lambda R, que es esta razón de velocidad local, en donde tienes una relación entre la velocidad angular y la velocidad de incidencia, o V infinita, y cuando llegas a la punta de la pala, se convierte en lambda, entonces la velocidad angular se convierte en omega mayúscula, R minúscula es el radio total, que es R mayúscula, y tienes la velocidad, tienes una relación distinta, ¿no? Y con eso es lo que yo estaba cerrando, presentando la famosa tip speed ratio. Entonces voy a poner tip speed ratio. Eso es lambda, ¿no? Muy bien. Yo ya había obtenido, o ya obtuvimos, una expresión de la fuerza tangencial, que es la de la torca, ya quedó. Y también obtuvimos una relación de potencia. Entonces, pues estamos a dos pasos, ¿no? De describir CP, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Recordando que CP es la capacidad que tiene este aerogenerador de transformar energía. El límite máximo está dado por el límite de Betz, si ustedes recuerdan, que es de 0.56. Pues ahora lo que vamos a hacer es calcular un nuevo CP, porque ahora este empuje vamos a tener, se reescribe de una manera diferencial distinta. Ok, entonces, retomando la expresión 4, ¿no? La ecuación 4, que está por acá arriba, y no sé si le puse número. Sí, ahí está, la ecuación número 4, la forma diferencial de la potencia. Pues entonces, nosotros vamos a escribir una nueva expresión para la forma diferencial del CP. CP, pues va a ser la forma diferencial de la potencia entre, pues, la energía disponible, que es un medio de ρ a b cúbica, ¿no? Rho
V cúbica por el área del disco, porque es la energía disponible en el disco. Muy bien. Entonces, pues voy a reescribir, ¿no? Pues ya es prácticamente hacerlo. Entonces, la diferencial de Cp será tomar la ecuación que ya habíamos hecho, es 2a' por 1 menos a, rho b infinito, omega cuadrada, r cuadrada, por 2pi r de r. 2pi r diferencial de r. Y esto entre lo mismo, ¿no? Pi por radio al cuadrado, exactamente. Entonces, 1/2 de rho b infinito al cuadrado, perdón, al cubo, un medio de rho b cúbica, pi a r cuadrado, porque esto es el área, ¿no? Y esto que nos lleva, esto nos va a llevar a 8a' por 1 menos a por lambda r cuadrado, r diferencial de r, ya sabemos que es lambda r cuadrado, es omega cuadrada r cuadrada, entre b infinito, y esto es r cuadrada, y esta es la expresión número 5. Recordando, ¿no?, que lambda r es omega r b infinito. Muy bien. Y vamos a definir. Una pregunta. Sí. Arriba, donde dice un medio rho b infinito, ¿está b infinito a la qué? ¿A la Al 3? cubo. Ah, Ok. b infinito, infinito. Gracias. Sí, es rho b cúbica, ¿no? O sea, recordemos que es potencia disponible. Gracias. Gracias, gracias. Bien, bien. No, pues hay quienes sí están, que carburan, ¿no? No como uno, que ya no. ¿Cómo? La razón. Vamos a definir un nuevo término que es R, que es la razón de R con R. O sea, R minúscula, que es uno de los radios intermedios, con R mayúscula, que es el radio mayor. Eso no lo he puesto en ningún lugar. Ahorita yo creo que lo regreso para que ustedes también lo tengan en sus notas, R entre R. Y eso es sencillamente decir en dónde estás colocado, ¿no? Y esto implica que de mu, y esto es para reescribirlo, ¿no? Porque sabemos que la expresión en realidad del CP va a estar en función de R. Porque las velocidades angulares están en función de R. Entonces, este término de mu lo vamos a utilizar para poder normalizarlo, que no esté en función de una magnitud específica, pero sí en una relación. O sea, si es 0, pues eso quiere decir que estamos en el origen, si es 0.5 estamos a la mitad, y si es 1, pues es que R es igual a R, ¿no? R minúscula es igual a R. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, el CP lo podemos escribir como 8 integral de 0 a 1 porque ese es el radio, ¿no? Y lo vamos a integrar, como ustedes ya lo deben sospechar, entre mu o por mu. Y esta es la nueva forma de calcular el CP. Muy bien. Entonces, como ven, el hecho de nosotros poder introducir nuevos términos, el término tangencial, pues abre un nuevo mundo. Abre un mundo un mundo que fundamentalmente lo que hemos estado haciendo es tener ecuaciones de conservación de momentum para antes de la interacción con el rotor, inducir un movimiento en el rotor y ver si esto funciona como un mejor modelo. Este es el modelo de Glauert y evidentemente es una mejor representación de lo que ocurre en un aerogenerador. Sin embargo, todavía hay cosas que corregir. Se corrigen, por ejemplo, velocidades en la punta. Entonces, les voy a mostrar cómo se hace esta inducción en la punta.
Pero una de las cosas que son muy fuertes de este tema del aerogenerador y de de esta introducción de un movimiento tangencial es que te permite identificar las componentes tangenciales y las componentes axiales. Y estos dos elementos son los que nosotros vamos a utilizar para vincularlo con la teoría de elemento de aspa. La teoría de elemento de aspa es descomponer todas las aspas de los aerogeneradores en pequeños elementos. Cada uno de esos elementos generará fuerzas de arrastre y de empuje, y lo que vamos a hacer es transformar las fuerzas de arrastre y de empuje en fuerzas normales y tangenciales. Entonces, lo que ya tenemos, digamos, todas las piezas, ¿no? De esta teoría de Bem, que eso es lo que queremos construir. La teoría de Bem es construir, juntar dos grandes teorías, la teoría de conservación de momentum, que es esta, y la teoría de elemento de pala, que vamos a hacerlo eso en la siguiente sesión. Entonces, yo quiero cerrar con aplanando algunas ideas del camino que hemos recorrido hasta el momento. Entonces, para ello, me voy a brincar a la presentación. Que la verdad, creo que... Pues creo que ahí me ven. Tal vez ahí... Estoy un poco arriba de la diapositiva, pero creo que no pasa nada, ¿no? Ok, entonces... la primera parte del camino que recorrimos fue plantear una idea de disco actuador y límite de Betz, ¿no? El primer elemento de disco actuador es partir de ecuaciones de conservación de momentum, o sea, decir que hay tres distintos momentos. Aquí. Hay un elemento, una velocidad que incide, hay algo que está afectando al viento, que es el disco actuador, y esto de alguna forma genera una diferencia de presión y pasa. Y aquí está bien marcadito, ¿no? Esto es el disco actuador. No hay perfiles aerodinámicos, hay todo un tema de incompresibilidad o de restricciones para el fluido para que esto funcione. Y estas son las ecuaciones que nosotros hemos estado platicando. Y aquí a lo que llegamos está el famoso CP, ¿no? Que es la potencia que genera el aerogenerador entre lo que podría generar, ¿no? Lo que potencialmente genera. Y sabemos que para la teoría del límite de Betz llegamos a que este coeficiente de transformación de energía es del 59%, casi 60%. Muy bien. Eso lo hicimos la primera sesión, bueno, la sesión anterior. Ok. Y entonces, esto también lo pudimos calcular, ¿no? O sea, presenté una gráfica muy parecida en donde teníamos esta relación, ¿no? De velocidades de entrada V2 entre V1. Recordemos que V1 es V infinito y que V2 es la velocidad en el disco. Y entonces teníamos esta relación y se encontraba el máximo, ¿no? Que es esencialmente esto que estoy mostrando. Muy bien. ¿Cuáles son las ideas, ¿no? Las ideas que hay que guardarnos en nuestras mentes, pues es que estamos representando al aerogenerador como un disco, hay viento incidente, y esto, la primera parte de este análisis es decir que la única fuerza que está interactuando con el viento es una fuerza de empuje. Si no hubiera una fuerza de empuje, pues como no tener agarrado el aerogenerador y yo poner una esponja, que eso es lo que es un disco actuador, como una especie de esponja, y pues la esponja se movería. Pero en el momento que yo la dejo fija, esa esponja empieza a absorber energía, ¿no? Y ese es el concepto. Entonces, la velocidad de incidente genera un empuje, que es esta oposición al desplazamiento del viento. Y lo que sucede es que este empuje, nosotros lo estamos considerando para transformar la energía. O sea, este empuje totalmente se transforma en energía, ¿no? Esto es lo que estuvimos platicando en la sesión anterior. O sea, es una esponja que interactúa con el viento, no hay aerodinámica y hay cuestiones idealizadas sobre la interacción con el viento. Y esto directamente se transforma en energía.
Y esto, nosotros lo que podemos hacer, bueno, lo que hemos estado diciendo es que conforme esta fuerza de absorción, ¿no? O esta oposición sea mucho más permeable o este disco sea más permeable o menos permeable, tendrá una capacidad de absorber más o menos energía. En términos reales, bueno, pues ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el exceso, el extremo en que tengas un aerogenerador que sea muy transparente? Bueno, pues no generarías nada porque el aerogenerador no estaría absorbiendo. Para obtener el máximo de absorción, pues resulta que llegamos al límite de Betz. Ese es el límite de Betz, es ese máximo de absorción, que es el momento ideal en donde se absorbe el total de la energía. Y luego, conforme beba o la solidez de este disco va aumentando o se va haciendo más sólida la esponja, pues vas a generar menos energía porque esto va a funcionar como un obstáculo y entonces ya no va a absorber energía. Esa es una idea esencial, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que pese a que tengas velocidades muy altas, los óptimos del aerogenerador eh, cambian a lo largo de la velocidad. O sea, hay momentos en donde el aerogenerador alcanza sus puntos óptimos de generación porque o te conviertes en algo totalmente transparente en el viento que no absorbe y que no transforma energía, o lo haces muy rígido y que al final se convierte tu aerogenerador en una pared, en un obstáculo que no va a generar nada. Hay un punto intermedio. Otra idea esencial es que la eficiencia de estos aerogeneradores o la capacidad de transformar energía de los rotores en realidad cambia con las velocidades. Es decir, la capacidad de absorber energía o de transformar energía de un aerogenerador es función de la velocidad de entrada. Y por eso es muy importante el término lambda, porque lo que nos está diciendo es cómo cambian las capacidades de transformación de energía en función de las velocidades de entrada, ¿no? Porque pensaríamos, ¿no? Que pues no hay límites, ¿no? Mientras más rápido gire, por ejemplo, un aerogenerador de eje horizontal o de eje vertical, perdón, pues vas a transformar más energía. No, va a llegar un momento en que ese aerogenerador va a convertirse en un obstáculo y entonces ya no va a extraer más energía. Hay límites y esto es un límite. Yo decía que, bueno, el límite de Betz es este punto intermedio en donde este es el máximo que tú puedes extraer energía a través de este modelo y ya lo conocimos, ya lo calculamos la sesión pasada y el concepto es ese. Cada vez que yo vaya poniendo obstáculos, más palas o más palas y más palas, entonces el aerogenerador se estará convirtiendo en un obstáculo. Hay un punto óptimo. Y para eso, pues eso es en realidad, ¿no? Lo que en términos del disco actuador, el mensaje que nos deja. El mensaje que nos deja disco actuador es que hay un límite con toda esta idealización de transformación de la energía y de la interacción con el fluido. El límite es el límite de Betz, que ese es el lugar óptimo, ¿no? Y ese es el máximo, la capacidad que tendrá el aerogenerador para transformar la energía de movimiento del viento en energía rotacional, ¿no? Porque nada más estoy hablando del puro rotor, ¿ok? Falta ponerle más cosas, ¿no? Falta ponerle la eficiencia del generador eléctrico, los componentes mecánicos, hay un montón de cosas que no estoy mencionando, estoy hablando nada más del rotor. El segundo término que introduje el día de hoy, ¿no? Del lado izquierdo tengo disco actuador y del lado derecho ya metí rotación. Hice que rotara un elemento diferencial chiquitito de un anillo y luego lo que hice fue ver cómo se convierte esto en torca y esto es lo que obtuve. Del lado izquierdo tomé las mismas ideas de conservación de momentum y del lado derecho pues ya no me quedé con esta transformación de empuje nada más, sino ahora la descompuse en una componente tangencial que no fue tan complicado. Lo único que hice fue decir que esta componente tangencial pues en realidad es una función de qué tan rápido gira el aerogenerador. ¿Y qué tan rápido giran las palas del aerogenerador? Pues en función de la velocidad de entrada.
Y también hacer un modelito muy, muy sencillito que la velocidad de salida va también a verse afectada porque tengo una velocidad de rotación de salida, ¿no? Y ese es el segundo modelo que yo mostré. Y es esto fundamentalmente, ¿no? Identificar un volumen de control, ¿no? De una fuerza, o más bien de una línea de corriente que no interactúa y sigue las líneas de corriente típicamente, como lo hizo la sesión anterior, interactúa con el aerogenerador y se genera momento. Y estos son cortes transversales, el momento 1, 2, 3 y 4. V infinito, velocidad en el disco, velocidad en la estela, V wake. Y entonces, una vez que pasa de 2 a 3, hay movimiento tangencial y esto es lo que nosotros calculamos. Entonces, hay movimiento tangencial que fundamentalmente estará dado por el radio y por la velocidad angular, y las velocidades angulares pues están dadas por la rotación de la estela, perdón, de las palas. Y conforme esto se aleje, pues bueno, esta velocidad angular irá disminuyendo, ¿no? Muy bien. Esto lo que nos trajo es uno de los conceptos más interesantes, ¿no? Que es el factor de potencia y la relación que tiene la velocidad de incidencia con, que es V infinito, con, más bien, la velocidad de rotación con la velocidad de incidencia, que eso es lambda. Lo que vemos en esta gráfica es una gráfica que está en todas las partes del planeta, ¿no? En el planeta hablo del mundo eólico, ¿no? Lo que estamos observando es el límite de Betz, que está en la parte superior, que es ese 59%, y ese es el CP ideal, ¿no? Luego, a partir de teoría de BEM, ¿no? Podemos hacer con un conjunto de un número infinito de palas y demás, tener distintos límites para poder estimar un coeficiente de potencia teórico, que es la línea, la segunda línea que está marcada, ¿no? Que arranca con estos P's acá y luego se acerca muchísimo, ¿no? A Betz. Y bueno, nada más explicarlo, ¿no? Lo que tengo acá es el CP en el eje de las X, perdón, de las Y. Y en el eje de las X es el tip speed ratio. O sea, recordar que el tip speed ratio es esta razón entre las velocidades de giro o las velocidades de la punta y las velocidades de incidencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, pues uno, no todos los aerogeneradores tienen las mismas capacidades de transformar energía, ¿no? O sea, si lo analizamos en la vertical. Resulta que los CPs o la capacidad de los abonius, pues funciona para para razones tip speed radios chiquitas. Entonces, un sabonius, que son estas dos láminas nada más que están así juntadas, ¿no? Cóncavas y que giran con el aire, pues funcionan tienen un máximo de interacción con el viento, pues a razones chiquititas, ¿no? A lambdas menores a 2, ¿no? Y alcanza su máximo a lo mejor en 1. Eso es lo que tienen estos abonios. Caso contrario, dirían, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con los rotores de una pala? Los rotores de una pala pueden girar a velocidades más altas porque la razón del tip speed ratio es alto, ¿no? O sea, tienes velocidades de incidencia altas y tienes velocidades de rotación altas, pero la capacidad que tienen de transformar energía, pues sí es amplia, ¿no? Pero pues no están muy cercanas, ¿no? Al límite de Betz, que es ¿no? Y las opciones de diseños que cada vez se acerquen estas teorías al límite de Betz. Tienen un máximo, o sea, operan bien a bajas RPMs, por así decirlo, y conforme van aumentando las RPMs alcanzan un máximo y luego van decayendo. Se van transformando en obstáculos, ¿no? Por eso las curvas típicas de eficiencia es que tienen un punto óptimo de generación y luego se van transformando en obstáculos, ¿no? O son muy transparentes y luego se van transformando en obstáculos. Las dos palas tienen tip speed radio pues igual, ¿no? Que pueden ser buenas. Aquí hay más bien algún motivo mecánico, ¿no? De por qué no utilizar palas simétricas, que es porque se genera torque, ¿no? Cuando tú tienes una velocidad
cuando el aerogenerador alcanza si tienes un aerogenerador así, y esto interactúa, perdón, pero estoy dibujando con el mouse, con la capa límite atmosférica, que ya todos sabemos qué cosa es eso. Estas velocidades en la parte superior son más grandes cuando el aerogenerador se encuentra en el punto máximo y en el punto mínimo de altura. Entonces, aquí se va a generar una torca, porque esta fuerza que se genera en la punta va a ser mayor comparado con la fuerza que se genera acá, y eso va a generar desgaste mecánico en la pala. Entonces, pese a que es parecido, ¿no? Es la capacidad que tiene el aerogenerador para transformar energía, tiene algunas cuestiones mecánicas, ¿no? Que lo hacen no tan conveniente. El de 3 palas, pues resulta que es el que opera, bueno, y también decirlo, ¿no? Que si ustedes observan, si ustedes observan el de 1 pala y 2 palas, los CPs son relativamente altos. Pero el de 3 palas, que es esta curva, pues o funciona para RPMs altas y opera para RPMs bajas, ¿no? Que puede ser hasta 3, 4. Y eso es un espectro muy amplio en donde el aerogenerador funciona bastante bien. Muy bien. Luego sigue el Darreus. El Darreus, pues podría decirse que tiene CPs muy parecidos. Si ustedes no tuvieron oportunidad de entrar a la sesión del día de ayer con Carlos Simao, que hace diseño de aerogeneradores de eje vertical para aplicaciones mar adentro. Él decía que, bueno, pues los CPs de los Darreus son muy parecidas a los de las 3 palas y que podría ser una línea de investigación, y eso es lo que él hace, ¿no? Buscar, explorar si esto puede ser una adecuada aplicación para aerogeneradores de eje vertical, Darreus, en aplicaciones offshore. Y luego tenemos los dos aerogeneradores que se utilizaron a principio de la historia, que son las famosas bombas de viento, las bombas de agua movidas por viento, y los molinos, en donde lo que se tienen pues son prácticamente tecnologías, junto con el Savonius, tecnologías que funcionan a partir del arrastre. El arrastre quiere decir que es la interacción directa con el viento y la superficie, y no tienen un principio aerodinámico. El principio aerodinámico es Darreus, el 3 palas, 2 palas, 1 pala, que son perfiles aerodinámicos los que están operando ahí, y el arrastre está muy bien definido para los aerogeneradores que son como los molinos de viento, los que operan agua o los Savonius. Estas bombas de agua, pues lo único es que son mucho más sólidos porque pueden generar una cantidad de trabajo que es bombeo de agua directamente, y por eso la solidez es mayor, ¿no? Pero para que estos funcionen requieren RPMs un poco más bajas, ¿no? Porque la relación entre el tip-speed ratio, o más bien la relación entre la velocidad de entrada y la velocidad en la punta, pues son bajas. Entonces, esos valores tienen que ser pequeñitos. Entonces, esta está súper importante, es muy, para mi gusto, es muy ilustrativa esta gráfica. Y con esto quiero cerrar la sesión de hoy, porque pues nos da una idea de en dónde están ubicadas las distintas tecnologías, las tecnologías de aerodinámica, ¿no? Totalmente, y las tecnologías de arrastre, que son las que están por debajo de 4 de lambda, y las capacidades que tienen transformar energía. Algunas se acercan al límite de Betz, ¿no? Que es 59% de capacidad de transformación de energía, y lo que está más cercano, y eso también es un indicador de por qué el sector eólico está lleno de aerogeneradores de 3 palas, es porque son los más efectivos o son los más eficientes, ¿no? Teóricamente son los que mejor son capaces de transformar energía. Y aquí está, ¿no? Porque varias cosas tienen una relación amplia entre la rotación
y y la velocidad incidente, y la capacidad de transformar energía pues es muy cercana, ¿no? A casi al 50%, si ustedes lo ven. También hay que decirlo, y con esto voy a cerrar, este CP o la eficiencia del aerogenerador no es constante a lo largo de las velocidades. Con velocidades bajas las eficiencias son menores, alcanzan un máximo y luego empiezan a disminuir porque se convierten en bloqueos. Eso explica un poco teóricamente las curvas de producción de potencia. Entonces, lo que en realidad vemos nosotros en una curva de potencia de aerogenerador, pues son un montón de elementos de control, ¿no? Que esto, evidentemente, aquí no hay ningún ángulo de ataque, ni mucho menos, ¿no? Pero es tomar control del aerogenerador, o sea, algoritmos de control, para llevarlo a las mejores condiciones de operación sin comprometer tanto la vida de la tecnología. Y también, bueno, decirlo que aunque tengas mayor energía contenida a altas velocidades, son los lugares en donde las tecnologías son menos eficientes. O sea, podrías hacer un diseño específico para altas velocidades, pero bueno, pues eso cambiaría muchísimo el diseño. Por eso el tema de la optimización también es algo que se discute muchísimo en el tema eólico. Muy bien, aquí lo voy a dejar. Muchas gracias. Dice